Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros este bonito candado. Es un candado muy robusto, muy pesado, muy macizo. Pesa muchísimo, es un candado de freno de disco para motocicleta. Es de la marca Luma, creo que es un fabricante español. El modelo es Enduro 902. Tiene aquí un botón, una tapa, funciona muy bien. Un cilindro de discos, no sé ahora si tiene 7 o 8 discos, creo que no tiene puertas falsas, pero bueno, en conjunto es un candado muy robusto, muy robusto. Vamos a ver con los imanes, no imanta, quizás sea acero. Con un cilindro de discos que es un cilindro de difícil manipulación, se requiere una herramienta específica, especializada, que no son fáciles de conseguir, ni siquiera las comerciales, con lo que yo creo que son candados mucho más seguros en cualquier caso que los tradicionales de cerraduras tubulares que estaban tan extendidos. Me gustan este tipo de candados. Funciona perfecto, como podéis ver. En este caso hay que meter el bulón para poder girar la llave. Y una cosa curiosa, os voy a enseñar la llave en comparación con, por ejemplo, esta llave que es de un Abus Plus. Fijaros en la diferencia en el tamaño, ya va siendo habitual encontrar cosas así. La diferencia en el tamaño de los cortes para los discos, y deduzco que se traduce en una diferencia grande. Son discos más estrechos los de este Luma y aunque no lo he notado, el espacio entre discos parece el mismo, pero también me imagino que se comprime el conjunto del cilindro. Fijaros, este sería un corte comparado con esta mitad, es mucho más estrecho, o este otro corte de aquí comparado con este, o este hueco, todo mucho más comprimido. La apertura no es tan complicada como un Abus Plus, ni nada que se le parezca. Es de tracción frontal en este caso. Fijaros cómo el último disco está codificado, entonces puedo decir, hay veces que están codificados los dos y no se sabe, pero yo creo que en este el último disco está codificado, ahora lo veremos. Voy a utilizar una herramienta de tracción frontal y vamos a ver cómo se comporta este enduro tan bonito. Está usado, pero está en muy buenas condiciones, como podéis ver, y me encanta ganzuar este tipo de cilindros. Vamos a ver cómo se comporta. Bueno, creo que haya una postura cómoda para poder ganzuarlo. Es muy alto, tiene la tapa también que me limita para maniobrar con la herramienta, pero yo creo que así lo podemos hacer. Vamos a comprobar que funciona. Vamos a ver, ahí está, funciona perfecto. Comprimimos. La codificación, como habéis visto, hay un poco de todo. Y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a girar todos los discos hacia la derecha y vamos a utilizar esta herramienta casera que funciona bastante bien, una herramienta de tracción frontal sencilla, pero que funciona. Metemos la herramienta hasta el fondo, vamos a intentar cazar el primer disco. Ahí está, tiene un tacto sutil, aunque no tiene puertas falsas, no es fácil detectar cuándo has caído en una verdadera. Hay que estar muy atento, requiere mucha habilidad este candado. Vamos allá, vamos a buscar el último disco. Aquí lo tenemos, no pide. Pasamos al espacio entre discos, siguiente, no pide. Pasamos al espacio entre discos, siguiente. Ahí ha hecho un ligero clic, pero es muy sutil. No es nada fácil el tacto de este cilindro. Este sí, este ha pedido claramente, ahí ha hecho un clic. Pasamos al siguiente, ahí ha hecho un clic. Los dejamos ahí por ahora, luego veremos si hay que ajustarlos. Ahí un ligero clic y un avance, pero siguen rozando muchísimo. No es una colocación clara en el que el disco quede suelto. Segundo parece que sí, el primero rozaba mucho. Vamos a ver. Ahí corrijo el tercero hacia adelante. Cuarto no me convence nada. Vamos a ver. Está muy duro. Ahí está mucho mejor. Ha ido mucho más hacia atrás. Vamos a ver. Lo he abierto varias veces, no es sencillo.
Vamos con el siguiente, ahí está, y empieza a girar. Vamos a ver si me da tiempo a apartar para que veáis. No es nada sencillo, aun cuando están colocados los discos rozan muchísimo. No es la sensación de otros candados que colocas el disco y en su espacio de movimiento queda mucho más suelto, y eso ya te da una pista muy clara de que lo has liberado, lo has dejado suelto. Este roza muchísimo incluso cuando lo has dejado en la puerta verdadera, con lo que es fácil dejarlo un poco por delante y un poco por detrás. Hay que acostumbrarse a él, la primera vez no es sencillo abrirlo. Vamos allá, vamos a girar, a ver si nos deja. Comprimimos ahí, vamos a comprobar que funciona. Ahí está, sigue funcionando. Luma Enduro 902, un candado muy robusto, es una pieza totalmente compacta de acero, pesa muchísimo, no creo que sea fácil atacarlo físicamente en absoluto. Con esta tapa, a mí me ha llegado con 2 llaves, este es usado, funciona perfecto. Y al tener un cilindro de discos, muy recomendable ya hoy en día abandonar los cilindros de pitón que se llamaban tradicionalmente, o cerraduras tubulares. Estas son mucho más lógicas, mucho más invulnerables. Aunque se pueden atacar, es necesario herramientas específicas y habilidad, una habilidad mucho más alta que la que puede utilizarse con ganchos normales para una cerradura de otro tipo. Luma Enduro 902, muy bonito candado, muy bonito candado. Ganzoado, espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.